La pareja se adoraba hasta el temblor, y se torturaba de celos hasta las lágrimas. Su felicidad, que iba ganando altura rápidamente, alcanzó de repente un pico dramático. Frances Scott Fitzgerald y Zelda Sayre se conocieron en 1918 en la pequeña ciudad de Montgomery, Alabama. El fatídico encuentro tuvo lugar en uno de los bares de la ciudad. Scott Fitzgerald, entonces teniente subalterno del 67º Regimiento de Infantería, acudió con ganas de divertirse para pasar otra velada con compañeros de armas. Zelda, la primera belleza del estado, estaba, como de costumbre, deleitándose en compañía de sus numerosos admiradores. Fitzgerald se enamoró a primera vista. La chica más guapa que he conocido en mi vida, recordaría más tarde. Lo supe enseguida, tenía que ser mía. La primera impresión de Zelda tras el encuentro no fue tan fuerte, pero aún así había algo en el joven que le gustaba, y la distraía de los admiradores que la rodeaban por todas partes. Le pareció entonces que algún poder sobrenatural, algún deleite inspirado le atraía hacia arriba. Aquel año Zelda Sayre cumplió 18 años. Era la sexta y última hija de la familia. Mimada por el cariño de su madre y el dinero de su padre, protegida de toda adversidad por el influyente apellido, el padre de la muchacha era juez del estado. Zelda llevaba un estilo de vida típicamente representativo de la juventud dorada, se dedicaba al ballet, la pintura y el tiempo libre lo pasaba en fiestas. Frances Scott Fitzgerald, siendo 4 años mayor que su amada, en la época en que se conocieron no tenía más que una inmensa ambición y adicción al alcohol. Por supuesto, los padres de Zelda se dieron cuenta de que semejante candidato a marido de su hija no era bueno. ¿Pero qué se puede hacer por la hija predilecta? Aprobaron el matrimonio con una condición: Frances debía encontrar inmediatamente un trabajo decente. El feliz novio corrió inmediatamente a Nueva York, y consiguió trabajo en una agencia de publicidad del ferrocarril urbano. Allí también intentó imprimir su primera novela Romantic Egoist, pero el manuscrito le fue devuelto con la nota para finalizar. Los fracasos del escritor novato fueron acompañados del creciente peligro de perder a Zelda. Abandonada en Montgomery, unida a Frances solo por una promesa y aceptando de él como regalo un anillo, no dejó de flirtear y torcer el romance con otros hombres. Un día se encaprichó tanto de un golfista que se fue con él a un torneo en Atlanta. Al despedirse, este jugador le regaló lo más caro que tenía, un pin con el emblema de su universidad. Zelda, tras volver a casa y entrar en razón, decidió devolverle el pin con una nota en la que le decía que no podía aceptarlo. Pero distraídamente, o por costumbre, escribió en él sobre la dirección de Scott en Nueva York. Furioso y lleno de miedo de perder a su amor, se acercó inmediatamente a ella y le exigió una explicación. Zelda no le explicó nada, solo se quitó el anillo que Frances le había regalado y se lo tiró a la cara. El gesto habló elocuentemente por sí solo. Rechazado, Fitzgerald regresó a Nueva York, pero no pensaba rendirse. Zelda, mientras tanto, pasó todo el verano de 1919 en bailes y piscinas. Se volvió aún más atractiva y liberada. Cuando un día le pareció que en traje de baño incómodo para bucear, ella simplemente se lo quitó y saltó de la torre desnuda. Los hombres de Montgomery estaban dispuestos a apostar que ninguna chica en la historia del estado había hecho algo así, y se apresuraron a unirse a las filas de sus admiradores. Sin embargo, cuando después de 5 meses de estoico silencio llegó una carta de Scott, escribiendo que aún la amaba y que le gustaría venir a Montgomery con el único propósito de verla, Zelda contestó inmediatamente: por supuesto, ven. Estoy locamente contenta de que nos veamos, y lo deseo con locura, como debes saber. A principios de 1920, la felicidad se apoderó de Fitzgerald. La novela que había reescrito con un nuevo título, Across Paradise, llegó a los lectores y en un instante hizo famoso a su autor. Una semana después, Frances Scott Fitzgerald y Zelda Sayre se casaron. Ha llegado una generación, escribió Fitzgerald, para la que todos los dioses han muerto, todas las guerras se han apagado, toda la fe ha sido socavada, y todo lo que queda es el miedo al futuro y la adoración del éxito. Con esta generación llegó la era loca del jazz, y su personificación fue el matrimonio Fitzgerald. Las columnas de los periódicos solo se leían por las payasadas de Zelda y Scott. Hoy pasean en el techo de un taxi, mañana acuden desnudos al teatro, pasado mañana desaparecen y unos días después se les encuentra en un hotel barato a las afueras de la ciudad. Toda América vivía la vida de sus ídolos, los condenaba y los admiraba. Ni siquiera el renacimiento del pequeño Scotty, llamado como su padre, detuvo este tío vivo.
Las malas lenguas afirmaron que Zelda fue llevada borracha a la maternidad. Lo primero que dijo tras salir de la anestesia: creo que estoy borracha. ¿Y nuestro bebé? Espero que sea guapa y tonta. Es cierto que a veces Fitzgerald se aburría de este modo de vida y se sentía atraído por la escritura rutinaria, sobre todo cuando los editores empezaron a devolverle sus manuscritos por considerarlos inadecuados o le pagaban menos que antes. Pero como si estuviera celosa del trabajo y la fama de su marido, Zelda le hacía volver a la vida despreocupada una y otra vez. Nuestra pasión, ternura y fervor mental, todo lo que es capaz de crecer, crece, con la creencia de que sus vacaciones nunca terminarán, escribió. Y a medida que nos hacemos mayores, y más sabios y construimos nuestro castillo del amor sobre tierra firme, nada se nos escapa. El primer impulso no puede durar para siempre, pero los sentimientos que engendra siguen tan vivos. Son como las pompas de jabón, estallan, pero se pueden inflar muchas más y mucho más bonitas. Sin embargo, de vez en cuando estas burbujas no estallaban tan hermosamente. Una vez Zelda se encaprichó, y delante de Scott, de un joven piloto francés Edouard Hossan, que, loco de amor por ella, llegó a hacer acrobacias aéreas justo encima de su casa. El romance no duró mucho, pero la vida de la no demasiado impresionable Zelda se vio amenazada. Cuando el piloto abandonó repentinamente a su amante, ella bebió somníferos y sobrevivió solo porque Frances la encontró a tiempo. En agosto de 1925, todo París hablaba del estado de la psique de Zelda, justo después de que se arrojara por las escaleras en uno de los famosos restaurantes. Durante la cena, Fitzgerald observó en una mesa vecina a Isadora Duncan, y pidió permiso a su esposa para expresar su admiración por la gran bailarina. Zelda lo permitió, pero en cuanto Scott abandonó la mesa, se levantó, se dirigió a las escaleras que conducían al primer piso, llegó a la mitad y se tiró al suelo. Todos estaban seguros de que había muerto, de que se había roto la columna, pero solo se había magullado. Pronto Zelda empezó a oír voces. Primero le advirtieron de un complot entre sus amigos contra su familia, luego le prohibieron moverse. El diagnóstico del médico no hizo sino confirmar las especulaciones de muchos: esquizofrenia. A partir de ese momento, la vida de Fitzgerald quedó supeditada a la enfermedad de su esposa. Gastó enormes sumas en tratamientos, bebió aún más, intentó olvidar en compañía de otras mujeres, pero todo fue en vano. Nuevas desgracias cayeron sobre él una tras otra. Scott se rompe la clavícula y durante mucho tiempo no puede escribir en absoluto. Su madre muere, su hija no quiere estudiar en la universidad, de puro tonta, y las cartas del padre se abren con el único propósito: encontrar un cheque dentro. A Fitzgerald le falla el corazón, y muere de un infarto masivo en 1940, a los 44 años. Zelda sobrevivió a Scott 8 años. En 1948, su salud mejora ligeramente y los médicos incluso le permiten ir a ver a su familia a Montgomery durante unos días. Ya antes de partir, al despedirse de ellos en la estación de tren, Zelda se dirigió de repente a su madre: no te preocupes, mamá. No tengo miedo a morir. Scott dice que no da ningún miedo. Pocos días después, se declaró un incendio en el hospital psiquiátrico donde estaba ingresada. Se quemó un edificio y murieron 9 personas. Zelda Fitzgerald entre ellas.